Una joven celebridad de Hollywood Es su cumpleaños. es encontrada muerta. Perdí completamente el control. Ningún ser humano merece ser tratado de esa manera. Pistas inquietantes. Miren de cerca al hombre en este video. Preguntas inquietantes. Ella estaba sola e indefensa. Fue asesinato. Y más adelante, una joven de 26 años es emboscada mientras vuelve a su casa. ¿Por qué alguien lastimaría a Katie Jones? La policía publica este borroso video de vigilancia. Katie luchó con su asesino. Debió vivir más. Debió vivir más. ¿Qué pasó realmente con Lyric y Katie? Bonita, brillante y un miembro de la realeza de Hollywood. Lyric McHenry acaba de cumplir 26 años. Es su cumpleaños. Pero en la celebración de su cumpleaños el 13 de agosto de 2018, nadie imagina que será la última vez que la verán con vida. Lyric era mi mejor amiga. Sabía que podía hablar con ella sobre cualquier cosa y que ella me daría el mejor consejo. Lyric era una muchacha muy extrovertida, que le encantaba a la gente. Era muy inteligente y comunicativa. Tenía habilidad con los idiomas. Hablaba francés con fluidez, por ejemplo. Ella era un ejemplo a seguir, no solo para mí, sino para todo el mundo. Trataba de impulsar a la gente para que fuese su mejor versión posible y para que no desistieran de sus sueños. Lyric era de esas personas que entraba en cualquier lugar y que para el final de la noche todas las personas que estaban en el lugar se convertían en sus mejores amigos. Sinceramente creo que ella emanaba una vibra tan increíble que la gente se sentía atraída. Lyric es la hija del productor de cine Doug McHenry, famoso por películas como La fortaleza del vicio. Es un asunto importante. Como creció en Hollywood, Lyric se rodea de un grupo élite. Su mejor amigo es E.J. Johnson, hijo de Irving Magic Johnson. Lyric y su hermana incluso aparecen brevemente en uno de sus programas de reality. Pero ella nunca deja que el éxito se le suba a la cabeza. En el reality show solo se mostraba una pequeña parte de lo que era Lyric en realidad. Creo que eso fue solo un momento muy preciso de su vida. De hecho, a pesar de tener atuendos glamorosos y amigos famosos, Lyric prefiere concentrarse en cosas mucho más importantes. A lo importante. Temas importantes. En el 2016, Lyric produce y protagoniza una serie de videos para el sitio web milenario Refinery29. Hola a todos, soy Lyric y este es mi programa. El día de hoy vamos a hablar de la expresión post-racial. Mi hermana era una sabelotodo, pero también era popular y muy sociable al mismo tiempo. ¿Acabo de escribirle a mi novio? Sí. Después de graduarse de la Universidad de Stanford con un título en estudios comparativos en raza y etnia, Lyric considera seguir los pasos de su padre y ser productora y asistente de dirección de un cortometraje. Pero su verdadera pasión siempre fue la justicia social. En 2008, cuando solo tenía 15 años, quiso ser voluntaria en la campaña de Obama. Ella estaba enfocada en ayudar a crear un mundo mejor. Y siempre se ofreció como voluntaria para organizaciones y asuntos relacionados con personas que tenían menos oportunidades que ella. Quería unir su activismo social a su pleno sentido de la creatividad. Pero lamentablemente, esos sueños serán trágicamente interrumpidos. El 6 de agosto de 2018, Lyric comienza las celebraciones de su cumpleaños con una cena en un bistró de Nueva York. Lyric está aquí para acabar con esto. Chan, chan, chararán. Al día siguiente, se dirige a Martha's Vineyard, donde siempre se iba de vacaciones con su familia. Tenemos recuerdos increíbles ahí. Es un lugar muy especial para nosotras. El 11 de agosto, publica esta foto donde se ve feliz en Instagram en un paseo en bicicleta. Me encanta esa foto de ella. Me encanta que esté sonriendo. 2 días después, el lunes 13 de agosto, Lyric está de regreso en Nueva York. Maya le planifica otra celebración. Una pequeña reunión con mesa privada en el bar de la azotea del elegante Dream Hotel de Manhattan. Lleva un vestido rosa que le perteneció a su madre
y lo combina con un par de zapatillas Gucci rosa. En publicaciones en Instagram, Es su cumpleaños. Lyric luce radiante y feliz. Y estaba entusiasmada con la vida en general y estaba en un lugar asombroso esa noche. Después de la medianoche, Lyric avisa que bajará las escaleras para ayudar a un amigo a entrar en el bar de la azotea. Le envió un mensaje a sus amigos para encontrarse. Ellos le pidieron que bajara porque era muy difícil entrar al club en donde estábamos esa noche. Pero una vez fuera del club, Lyric no puede volver a entrar. Hubo un problema, no podía volver arriba porque había una fila muy grande. Me avisó a mí que tendría que irse. Maya le dice a Lyric que la encontrará abajo. Apenas me avisó que se iba a reunir a todas las personas con las que estábamos. Junté nuestras cosas y bajé las escaleras, pero cuando llegué abajo, ella no estaba. Al principio, Maya no se preocupa. Pensé que tal vez se había ido con uno de sus amigos, porque tenía un montón de amigos en Nueva York. A la mañana siguiente, Maya llama a Lyric de camino al trabajo, pero Lyric no contesta su teléfono. En ese momento me preocupé, porque por más que la llamaba, no respondía el teléfono y después llamé a sus amigos y dijeron que no sabían nada de ella. Luego, alrededor de las 8:30, Maya recibe una llamada telefónica de un detective de la policía de Nueva York. Dijeron que necesitaban hablar conmigo, pero no me dijeron el por qué, así que me sentí confundida. ¿Por qué necesitaban hablar conmigo? Maya baja las escaleras y espera a los detectives en la calle frente a su oficina. Al mismo tiempo, en la costa oeste, el padre de Lyric también recibe una horrible llamada, pero de un periodista. Recibí una llamada cerca de las 8 o tal vez las 8:30 de la mañana. Y entonces, un periodista me preguntó si quería hablar sobre mi hija. No tenía idea de qué me estaba hablando. Me despertó y así fue como me enteré que mi hija estaba muerta. Doug llama inmediatamente a Maya. Le dije que me iba a reunir con los detectives y que no sabía de qué se trataba. Y luego él me dijo que mi hermana estaba en el hospital y que ella había fallecido. Después de eso perdí completamente el control. La policía comunica a la familia de Lyric que la encontraron a las 5:05 de la mañana del 14 de agosto. No saben cómo murió o cómo fue que terminó en un paso elevado. Me duele muchísimo porque ningún ser humano merece ser tratado de esa manera. En busca de pistas, la policía analiza las imágenes de vigilancia del Dream Hotel, donde Lyric fue vista por última vez. Lo que descubren es preocupante. Un hombre misterioso se subió a un BMW blanco y Lyric fue detrás de él. Ella se acercó como si conociera a la gente o a quien quiera que estuviera dentro del auto. Y entonces decidió no subirse al auto. Luego regresó hacia el club. Y no pasaron más de 2 segundos cuando decidió darse vuelta y regresar. Hay al menos otro pasajero en el auto. Aunque al principio las autoridades no pueden identificar a nadie, los detectives tienen suerte cuando se encuentra un segundo video de vigilancia. Este revela a un hombre caminando sobre el mismo paso elevado donde se descubre el cuerpo de Lyric. Miren al hombre en este video de vigilancia publicado hoy por la policía de Nueva York. ¿Podría ser uno de los hombres del BMW? ¿Sabe cómo Lyric murió? Las personas en ese auto no solo son posibles testigos, sino que también puede que sean las últimas personas que la vieron con vida. A medida que la policía profundiza, un nuevo desarrollo agrega un giro a este caso. Una autopsia indica que Lyric tenía drogas en la sangre: cocaína y heroína. Una pequeña bolsa de cocaína es encontrada en su cartera. Hay indicios de que la heroína fue lo que realmente la condujo a la muerte. Su muerte es declarada sobredosis accidental, pero sus amigos y familiares enseguida sospechan de un acto sucio.
Ellos encontraron heroína en su sangre, que es algo a lo que mi hermana nunca en su vida se acercaría. Nunca. Ella no consumía heroína. Nos burlábamos de las personas que incluso consideraban consumir heroína. Esa escena que hicieron no tiene nada que ver con ella. ¿Alguien le dio esa droga? ¿Alguien puso esto en su bebida? ¿Cómo entró heroína en su sangre? La familia de Lyric dice que aunque ocasionalmente se divertía con cocaína, algo debió salir muy mal esa noche. Quizás ella estaba dentro del auto, inhaló un par de líneas de cocaína, o tal vez el producto era malo, o algo raro estaba pasando. Luego tuvo una mala reacción luego de consumir. La gente que estaba en el auto se asustó y no sabían si ella estaba viva, estaba muerta, pero estaba muy claro que no querían involucrarse. Así que se deshicieron de ella. Su autopsia también revela algo más. Y es un shock para todos. El 13 de agosto de 2018, Lyric McHenry, de 26 años, hija de un famoso productor de Hollywood, se va de su celebración de cumpleaños en el centro de Manhattan. Horas después, está muerta. El informe de la autopsia revela que tiene drogas en su sangre. Y también que está embarazada de casi 5 meses. La familia de Lyric está atónita. Ciertamente no parecía embarazada y no le había comentado nada a ninguno de ellos. Están convencidos de que ella no tenía idea de que estaba embarazada. Le habría dicho a alguien que estaba embarazada y estoy segura de que me lo habría contado. Sé que no hubiese sido capaz de beber alcohol si hubiese sabido que estaba embarazada. Mi mejor suposición es que ella no sabía que estaba embarazada, porque no parecía estarlo. Esto alimenta a los periódicos amarillistas. Pero los amigos y la familia saben quién era la verdadera Lyric. Ella era una persona muy honrada en la comunidad. Trabajó en las 2 campañas de Obama. Además era una líder. No era como esas personas famosas que son caprichosas. Ella era una mujer completa. Una mujer que se había graduado de Stanford. En las redes sociales, los amigos queridos de Lyric hacen su parte para honrar a la amiga que adoraban y admiraban. Publiqué una foto de nosotros cuando éramos niños, porque esa era la Lyric que realmente conocía. Escribí: mantengan vivos los recuerdos de mi mejor amiga en sus mentes y corazones y recen por su familia. Te voy a extrañar por siempre. Descansa en paz, Lyric. Hay demasiadas preguntas. ¿Lyric sabía que estaba embarazada? ¿O lo estaba escondiendo? Si es así, ¿por qué? ¿Quién es el padre? ¿Él quería verla muerta? Es posible que no solo haya estado involucrado en esto, sino que la explicación de quién era el padre podría ser algo muy importante para descubrir qué fue lo que realmente sucedió con ella. La policía se concentra en los videos de vigilancia. Parecía estar entusiasmada de subirse al auto, pero luego miró a quien quiera que estuviera sentado en el asiento trasero, del lado del conductor, y pensó: oh no, ¿por qué tú? Así que es más que claro que ella sabía quién era él, así que tal vez esa era la motivación para darse vuelta y marcharse. O no, no lo sé. Pero es más que evidente que en ese momento hubo alguna cuestión emocional que parecía indicar que ella no quería meterse ahí. ¿Quién está en el auto? ¿Y por qué Lyric parece estar reacia a entrar? No sabemos bien qué fue realmente lo que sucedió desde ese momento, porque en el segundo en que se sube a ese auto, que es cerca de las 2:30 de la madrugada, la próxima vez que nos enteramos de algo, es cuando la encuentran tendida en un tramo desolado de una calle del Bronx. El segundo video de la calle donde se encuentra el cuerpo de Lyric tampoco le dice mucho a la policía. El hombre de este video está parado tranquilamente en la acera y va mostrando un reloj elegante mientras mira a su alrededor. Pero, ¿quién es él? La policía no tiene la menor idea de cómo encontrarlo. Pasan 2 meses y todavía no hay novedades.
Luego, el 15 de octubre, la policía realiza su primer arresto. Alexis Mejía Ramírez, de 29 años, del Bronx. Entonces Ramírez entrega a la policía y se disculpa por haber tardado tanto en hacerlo, pero dice que tenía miedo y no sabía qué hacer. Él era una de las 3 personas en el auto. La policía revela muy poco sobre Ramírez, pero la vigilancia por video y los registros telefónicos lo conectan con los otros 2 hombres en el auto. Los documentos judiciales establecen que los 3 son responsables de dejar el cuerpo de Lyric en esa acera. Pero Ramírez se niega a decirle a los detectives quiénes son los otros 2 hombres. En noviembre de 2018, hay otra noticia. La policía no divulga su nombre, pero dice que se cree que el hombre visto parado en el paso elevado donde se encontró el cuerpo de Lyric se está escondiendo en República Dominicana. Estos muchachos no eran sus amigos. Debe haber una razón por la que nadie sabe quiénes son. Porque obviamente estaba demasiado avergonzada para incluso presentarlos a su círculo de amigos cercanos. Porque ¿dónde están ahora? Miren lo que le hicieron. La policía cree que el hombre en República Dominicana es la persona que le dio a Lyric la dosis fatal de cocaína y heroína. ¿Pero por qué? La familia de Lyric también se entera de que en el último mes de su vida estuvo saliendo casualmente con un hombre del Bronx. No está claro si es el padre de su bebé, pero la policía dice que no está relacionado con su muerte. Entonces, ¿quién fue? Me gustaría saber qué pasó esa noche. Ramírez está acusado de ocultar un cadáver y alterar pruebas. Su abogado, que dice que su cliente no tenía relación previa con Lyric, afirma que su cliente está siendo acusado injustamente. El abogado de Ramírez argumenta que fue inapropiado acusarlo de ocultar un cadáver, porque en realidad ellos no ocultaron su cadáver. Se deshicieron de un cuerpo, pero como no lo cubrieron, no lo ocultaron. Ramírez se declara inocente. Y mientras espera el juicio, se niega a responder cualquier pregunta. Pero como sea que Ramírez terminó en el auto con Lyric esa noche, su familia cree que los 3 hombres que estaban con ella son culpables de asesinato en 2º grado. Fue decisión de Lyric subirse a ese auto. Esa fue su elección. Pero que ella haya estado sola e indefensa, mientras que ellos no, ese es un problema. Y es asesinato. Es su cumpleaños. Si ellos fueron los responsables de darle esas drogas, y además vieron la reacción que tuvo ante ellas y simplemente la dejaron allí, entonces eso es lo mismo que asesinarla. Había varios hospitales y salas de emergencia que estaban en Manhattan, cerca del Dream Hotel. ¿Por qué condujeron a las afueras de la ciudad y la arrojaron donde nadie pudiera encontrarla? Eso, para mí, es imperdonable. Pero su familia teme que los hombres nunca sean encontrados y sus preguntas nunca sean respondidas. Es muy probable que nunca llegue a saber qué pasó con mi hija en sus 2 últimas horas de vida. La pérdida de esta joven prometedora y su bebé por nacer sigue siendo insoportable. Este recuerdo quedará grabado para siempre en todas nuestras mentes, porque fue una pérdida demasiado trágica para toda una comunidad de personas. Todavía siento que me encuentro en un estado de shock por toda esta situación. Cuando veo su foto, pienso que todavía está aquí. Cuando alguien muere y no puedes despedirte, es aún más difícil para los que rodean a esa persona. Para honrar la memoria de Lyric, su familia hace un funeral conmovedor. Hicimos un funeral privado para nuestra familia, que la verdad fue hermoso. Soltamos palomas y
Luego tuvimos un servicio más grande en la escuela primaria donde yo estudiaba. Hicimos una celebración de su vida porque fue una persona impactante y un modelo a seguir para muchísimas personas. Además de la familia de Lyric, había muchas celebridades entre la multitud. Casi todo Hollywood estaba ahí. En serio. Estaban muchos de sus amigos más cercanos como Samuel Jackson y Magic Johnson. Mis condolencias a la familia McHenry. Ella nos inspiró con su pasión y alentó a aquellos que no estaban dispuestos a vivir, diciéndoles que la vida es una bendición. La comunidad de Hollywood brinda a la familia el apoyo y la contención que tanto necesita. Estoy confiada en que al final se hará justicia. Y ahora están decididos a honrar su memoria, centrándose en su espíritu positivo. Sé que mi hija quiere que sea activo y que me mantenga positivo. También quiere que cuide de su hermanita y que siempre sea fuerte. Ella no quiere que actúe como catalizador del dolor. Eso es lo que creo. Lyric no quería verme triste, ni tampoco que me deprimiera, porque ella ya no está aquí. En todo caso, Lyric querría que viviera mi vida al máximo, como lo hizo cuando estuvo aquí. Y es mi misión hacer eso. En Charlotte, Carolina del Norte, otra comunidad también está desesperada por obtener respuestas. Este misterio se desarrolla en Plaza Midwood, un vecindario muy elegante en el lado oeste de Charlotte, conocido por su vibrante vida nocturna. Pero cuando una jovencita recibe un disparo a quemarropa en la calle, deja a todo el mundo temiendo por su seguridad. Si eso le pasó a ella, entonces le podría pasar a cualquiera, a una vecina, a mis amigas o incluso a mí. Y creo que eso fue lo que realmente sacudió a la comunidad. ¿Por qué alguien querría lastimar a Katie Jones? Esto es un homenaje que se encuentra en Midwood Smokehouse en Plaza Midwood. Su cuerpo fue encontrado en este estacionamiento hace 2 años. Todavía no hay arrestos. Otoño de 2016. Katie Jones, de 26 años, es vivaz y extrovertida. El centro de atención donde quiera que vaya. Ella tenía una energía alocada que es difícil pasar por alto, muy atractiva y además muy contagiosa. Hubo pocas ocasiones en las que no la vi con ese humor alegre. Ella era una persona muy amable con todo el mundo. Nunca llegué a verla con una actitud engreída o incluso indiferente. Katie era la persona más alegre y cariñosa que he conocido. En el mundo de Katie hay lugar para todos y para todo. En todos los momentos felices que recuerdo, ella está ahí. Cuando la gente iba a un lugar y se enteraba que Katie iba a estar, se emocionaba, porque sabía con certeza que se iban a divertir. Sin importar lo que hicieran, incluso si se molestaban con ella, creaban un recuerdo para el resto de sus vidas. Creo que ella tenía muy buena vibra y era muy alegre. Conocí a Katie por coincidencia. Yo estaba divirtiéndome con una amiga en un bar de Carolina del Norte. Estábamos pintándonos el rostro para un evento. Y mi amiga estaba nerviosa por pintarme a mí. Y Katie salió de la nada y dijo, oye, yo puedo pintarle el rostro. Y acepté. A partir de ahí nos hicimos amigas. Justo así era su personalidad. Sin importar si era un desconocido, se metía en cualquier conversación o actividad. Era fanática de la música y la literatura francesa y del teatro francés, pero también del código binario. Ella se sumergió por completo en ese tema cuando lo descubrió en serio. Tenía un tatuaje alrededor de su muñeca que decía Kismet, que significa destino, en código binario. Era asombroso. Teníamos tatuajes a juego. Si no me equivoco, incluso hubo un par de anotaciones en las que ella escribió anotaciones en su diario en código binario. Que parece ser demasiado, pero le encantaba. Aprendió francés por sí sola en 3er grado. Le encanta cantar y actuar. Y tiene una gran debilidad por los animales.
Era una amante activa de los animales, hasta el punto de que escondía ardillas en su armario y las cuidaba hasta que se recuperaran. Ella siempre tuvo a una mascota durmiendo en su sofá y yo siempre tuve que aprenderme los nombres de sus nuevos animales. Esa era Katie. Katie canaliza su pasión por las artes en un programa de diseño y teatro que daba una universidad de Nueva York. Pero después de solo 3 semestres, tiene que retirarse por razones económicas. Así que regresa a Carolina del Norte y en el 2016 se convierte en anfitriona de Midwood Smokehouse, un restaurante de Plaza Midwood aclamado por la crítica y frecuentado por celebridades. Katie se convierte rápidamente en un personaje conocido aquí. Amaba su trabajo, le fascinaba, amaba a todos sus amigos. Ella llamaba mucho la atención, frecuentaba mucho los restaurantes del área y por ende era muy común verla en el vecindario. Iba a muchos eventos y conciertos. Estaba arraigada en la comunidad de Plaza Midwood. En la noche del viernes 14 de octubre de 2016, Katie sale del trabajo después de un turno nocturno y va a un bar local alrededor de las 11 de la noche para charlar con sus amigos. Solo se toma un gin tonic. Katie no bebía mucho. De hecho, fingía mucho. No necesitaba beber, así que pedía una bebida y la tenía durante toda la noche. Es una cálida noche de octubre y la velada se prolonga hasta las 2 de la madrugada. Katie y sus amigas cerraron el bar, querían quedarse hasta que cerrara y fue justo lo que hicieron. Los camareros cerraron el edificio con ayuda de Katie y sus amigos. Como suele hacer, Katie les dice a sus amigos que se irá caminando a casa. Así fue siempre Katie. Era una persona autosuficiente y muy independiente. Una de sus amigas del trabajo le preguntó si quería que la llevara a casa y otra de sus amigas incluso se dio la vuelta y le dijo, oye, no, por favor, déjame llevarte a casa. Pero Katie se niega. A pesar de la hora, no está preocupada. Está a solo 1,5 kilómetros de donde vive y las calles del vecindario todavía están llenas de gente. Plaza Midwood está así hasta las 4 de la mañana. Siempre está iluminado y hay gente en todas partes. No había razón para que ella se sintiera insegura. Era la última noche cálida del año y por eso tenía muchas ganas de caminar y confiaba ciegamente en el vecindario. Ya lo había hecho muchas veces antes. Katie es confiada y tiene un gran corazón, pero sus seres queridos dicen que también tiene inteligencia callejera y que siempre está preparada. Siempre tenía un gas con ella, estaba muy orgullosa de llevar algo así y de poder manejar a cualquiera con esa cosa. Katie era despreocupada, pero no tonta, y si hubiese pensado que algo podría pasarle, estoy segura de que hubiese tomado las precauciones. Son poco más de las 2 de la madrugada cuando Katie decide ir caminando a casa. En el camino, toma un par de fotos con su teléfono y se las envía a sus amigos en un chat grupal de Facebook, en donde casi siempre hace bromas. Se reía, bailaba e iba de un lado al otro y se filmaba con su teléfono. Era una noche típica para ella, siempre hacía lo mismo. Katie incluso imita una técnica de su amigo Andrew, que hace que las imágenes se vean borrosas. A las 2:33 de la madrugada, Katie toma una última foto y escribe algo que ninguno de sus amigos en su vida imaginó que serían sus últimas palabras escritas. Disfruten de estas fotos al estilo de Andrew mientras vuelvo sola a casa. Minutos después, camina por una calle principal y gira a una residencial que va hasta su casa. Está a solo 5 minutos de la puerta de su casa. Disparos de armas de fuego. Un vecino escucha lo que cree que son fuegos artificiales. Los sonidos de estallido activaron una alarma en un negocio cercano. Un vecino escuchó el disparo en su casa y salió a investigar. Desde la distancia, el vecino ve a alguien tirado en el suelo del estacionamiento de una pequeña tienda. Al principio piensa que es alguien que seguro estaba bebiendo y se había desmayado. Pero cuando se acerca, su corazón se detiene. Es una mujer joven. Inmediatamente llama a emergencias. Vio un charco de sangre, pero ella tenía tanto cabello que no se dio cuenta enseguida si tenía pulso o algo por el estilo, pero luego descubrió que ya no tenía pulso. La policía llega a la escena en minutos. Identifican a la mujer como Katie Jones. Hubo varios disparos. Uno le dio a Katie en el costado y le atravesó el pulmón y luego el corazón.
Esa fue la bala que acabó con su vida. Ella cayó al suelo y fue declarada muerta en la escena. De repente, 2 policías tocaron la puerta. Cuando me dijeron lo que había pasado, no recuerdo cómo actué. Horrorizada, Becca y su hermano se dirigen enseguida a la oficina de su madre. Cuando vi a Becca y a mi hijo Chris, lo supe. En ese momento no sabía si era Katie o si era mi pareja, pero sabía que algo había pasado. Grité y me tiré al suelo. Entré en shock. La noticia es devastadora. Para nosotros entender que no estaba, era imposible. Tenía más ganas de vivir que cualquier persona que conozco. Bueno, recuerdo que la llamé porque necesitaba escucharla y que me dijera, no es verdad. No, yo estoy bien. Es demasiado impactante para aceptarlo. ¿Quién querría a Katie muerta? Es difícil para mí pensar en alguien que quiera lastimarla, a menos que sea alguien que necesitaba más de su parte y no quería que nadie más la tuviera. No puedo pensar en alguien que sienta interés o que incluso tenga la intención de lastimar a Katie. La verdad es que Katie no tenía enemigos. Los detectives enseguida arman una teoría de lo que sucedió. ¿Katie podría haber sido asesinada por alguien que conocía? ¿O podría tener algo que ver con la vida amorosa de Katie? ¿Exnovios? Ese fue mi primer pensamiento. Y luego pensé en cada uno de ellos. Y no, con todos había terminado bien. Hablamos con esa gente, dieron sus coartadas y contaron sus historias. Pero hay una cosa. Hace poco había comentado sobre un incidente en el que fue acosada en la calle y tuvo que usar gas pimienta. Luego trataron de quitarle el bolso y ella sacó el gas pimienta y les dijo, ¿de verdad quieren hacer esto? Así que se fueron y no le quitaron el bolso. ¿Podría esa misma persona haber seguido a Katie y haberla atacado de nuevo? ¿Querían venganza después de que ella los amenazara con gas pimienta? ¿O alguien más quería a Katie Jones muerta? Katie Jones, de 26 años, caminaba a casa una noche tranquila de otoño, cuando de repente recibió un disparo. Era una muchacha que tenía toda su vida por delante. Y no fue justo, no tiene sentido y es trágico. La policía investiga la posibilidad de que alguien que recientemente acosó a Katie en la calle la haya perseguido de nuevo. Los detectives decidieron seguir a la gente que estaba involucrada en esa historia y no encontraron un sospechoso. Entonces, ¿quién mató a Katie? ¿Podría haber sido un tiroteo al azar y sin sentido? ¿O fue una emboscada de alguien que estaba decidido a dejarla muerta? Sea como fuere, los investigadores creen que la noche de su muerte, Katie fue sorprendida. Llevaba gas pimienta, pero cuando la revisaron, el gas estaba exactamente donde lo había puesto. Ella no lo había usado. Así que creen que no estaba preparada para enfrentarse a un ataque ni nada por el estilo. Ella no sabía lo que pasaría. Parece el crimen perfecto. La policía no tiene motivo, huellas dactilares ni testigos, y nadie tiene idea de quién querría a Katie muerta. No hay indicios de que Katie estuviera involucrada en algo raro. Lo que realmente importa es quién lo hizo. Este caso no está cerrado. Todavía no hubo arrestos por el asesinato de Katie Jones. No pasa nada hasta enero de 2018, 14 meses después de la muerte de Katie. Ahí es cuando la policía anuncia que ha descubierto algo que podría cambiarlo todo. Un video de vigilancia de la noche en que murió Katie. Toda esta toma es de una cámara en una iglesia al otro lado de la calle, de donde sucedió. Es raro que en un caso como este hayamos conseguido en video los últimos momentos de una persona viva, pero lo logramos en este caso. Katie aparece brevemente. Se puede ver en la parte superior de la pantalla mientras camina por la calle. Es difícil distinguir los detalles, pero la policía dice que saben que es Katie por la ropa que lleva puesta. Antes de que Katie desaparezca de la toma de la cámara, gira a la izquierda en la calle que la habría llevado a casa. Para los investigadores, el video ofrece pistas cruciales. Sabemos por dónde caminaba. Sabemos que nadie la seguía. Podemos ver eso en las imágenes. Nadie estaba detrás de ella.
Sabemos que ella no estaba corriendo y que no parecía estar alarmada. El video también revela una muy posible pista. Justo cuando Katie dobla la esquina y desaparece en la oscuridad, los faros de un automóvil aparecen de repente en la calle por la que camina. No se puede ver el auto, pero sí los faros. El auto misterioso se detiene justo al lado de la entrada donde le dispararon a Katie momentos después. Se estaciona en el mismo lugar durante 21 segundos y luego retrocede abruptamente. Pero la policía piensa que tuvo que haber alguna interacción entre ella y ese auto. ¿Alguien en ese auto sabe algo sobre el asesinato de Katie? O lo vieron o participaron en él. Como detective, diría que lo más probable es que estuvieran involucrados. La persona que conducía ese vehículo estuvo involucrada en el caso. Pero, ¿quién es? ¿Y hay más de una persona en el auto? También se ve un segundo automóvil en el video. Uno de color tostado que atraviesa la intersección. La policía intenta mejorar el video para tener una vista más clara, pero la placa es imposible de ver. Y tampoco pueden distinguir mucho más. Es una vista muy lejana. Lo cierto es que parece un sedán de algún tipo. La policía no sabe si este es el mismo auto que se ve inicialmente con los faros encendidos y luego retrocediendo en el video, o un auto diferente. Si es el mismo, puede que la explicación sea que el auto quisiese alejarse de la escena lo más rápido posible. Y si es un auto diferente, entonces es un posible testigo. Un testigo ocular podría ser fundamental para resolver el caso. Katie fue asesinada en cuestión de segundos y la policía no tiene idea del por qué. Todo lo que pueden hacer es adivinar. Los detectives me dijeron que quizás tenía alguna relación con las pandillas. Eso fue lo primero que me dijeron. Lo concluyeron por lo raro que fue. Una teoría es que la muerte de Katie fue una especie de iniciación a una pandilla. Tal vez se le ordenó a alguien que le disparara al azar a un extraño en la calle. No tenemos evidencia que diga eso, pero no tenemos evidencia que diga que no es cierto. Todas las opciones están sobre la mesa. Sea como fuere, el asesino de Katie huyó de la escena a toda prisa. Se activó una alarma cuando sonó el disparo. ¿La alarma asustó al asesino y detuvo abruptamente lo que se suponía que era un robo? Esta teoría tampoco parece probable. No me parece que tenga ningún sentido, porque pudo agarrar su bolsa e irse sin más. Tenía todas sus pertenencias con ella, aún tenía dinero, su teléfono y sus llaves, todo. Efectivo y sus tarjetas. Y los amigos de Katie dicen que si hubiera sido un robo, ella le habría dado a la persona todo lo que tenía. Si ella hubiera sentido alguna amenaza o violencia, Katie habría dicho, toma, está bien, llévatelo. Entonces, ¿cuál fue el motivo para dispararle a Katie? El video ofrece pistas importantes, pero hay muchas preguntas sin respuesta. Todavía hay una pista prometedora. Quedaron cosas en la escena que no eran de Katie. ¿Qué son? ¿Llevarán a la policía hasta el asesino de Katie? Más de 3 años después de que Katie Jones, de 26 años, fuera asesinada de un disparo en medio de un estacionamiento, la policía aún no tiene sospechosos, pero tienen una idea de sus últimos momentos de vida. Creemos que hubo algún tipo de lucha, por corto que fuese su encuentro. Katie luchó con su asesino. Los detectives basan esa teoría en elementos encontrados cerca del cuerpo de Katie. No mucho, pero hay evidencia en la escena que no era de Katie. Hay pistas contundentes, hay cosas ahí que creemos que el sospechoso o los sospechosos olvidaron. La policía no revela lo que encontró, pero ofrece una imagen desgarradora de cómo le dispararon a Katie. Creo que disparó durante la lucha. Fue una bala quemarropa. La pregunta es, ¿por qué hubo una lucha? Bueno, pudo haber sido un robo con resistencia de parte de Katie, o quizás alguien estaba enojado con ella y provocó una pelea. Quizá incluso fue con una expareja. En cualquier caso, Katie tuvo problemas con alguien. Sin importar lo que haya pasado, la policía sigue convencida de que alguien vio o escuchó algo que puede ayudar en su investigación. No creo que no haya testigos del caso. Creo que hay alguien que sabe lo que pasó. La policía dice que ha examinado las imágenes de vigilancia de todo el vecindario, pero el único video que muestra brevemente a Katie es el único relevante para su caso.
y desearían saber más sobre quién estaba en ese auto que retrocede por la calle y cómo está relacionado con su asesinato. ¿Pudo ser que la persona le haya disparado y huido en su auto? Claro. ¿Pudo ser que una persona se bajó, luchó con Katie y le disparó mientras que otra persona conducía el auto? Claro. La toma de la cámara no es tan clara para determinarlo. Una cosa que muestra el video de vigilancia es que hay tráfico constante alrededor del momento en que la policía cree que a Katie le dispararon. El video captura alrededor de 5 autos que pasan por el área en los momentos previos al tiroteo. Y luego 17 autos más pasan después de que le dispararon. Me sorprende que nadie haya visto nada, porque siempre hay gente en todas partes. La verdad es que todavía no puedo entender cómo es que nadie pudo ver nada. No puedo. Los detectives que vieron el video prestaron especial interés a un automóvil, uno de color rojo que pasa por la escena del crimen, justo en el momento del tiroteo. Pero la policía no está segura de que aún así cualquier auto que pasara hubiera visto mucho. El automóvil sospechoso que en realidad huyó no parece haber hecho algo demasiado evasivo como para llamar la atención de la gente. Entonces, yo no esperaría que el auto rojo o cualquier otro auto que iba por esa calle se hubiera dado cuenta de que este auto había hecho algo malo. En 2019, la policía clasificó el asesinato de Katie Jones como un caso sin resolver. Pero es lo que ellos llaman un caso abierto activo. Creo que la gente escucha casos sin resolver y creen que no hay forma de resolverlo. Estamos trabajando en casos que tienen solución, que tienen pistas y ese es el caso de Katie. Los seres queridos de Katie están desesperados por saber quién la mató y por qué. Pero no hay respuestas. Todo esto no tiene sentido. Su asesinato ha dejado un gran vacío en sus vidas y en el vecindario que amaba. No creo que haya algo que pueda decir que realmente acierte en la manera en que la extrañamos. No solo por mí, sino por todos los que la rodeaban. Estoy un tanto resignado al hecho de que no podremos saber realmente qué fue lo que pasó. Y la verdad es que eso es horrible. Es injusto que no sepamos quién nos quitó a Katie y por qué. En honor a Katie, su familia y amigos crearon el premio Katie Memory Jones Memorial Arts Award en la Universidad de Carolina del Norte, Charlotte. Es para estudiantes como Katie, que sienten pasión por las artes, pero que necesitan ayuda financiera. Creo que es muy emocionante y una manera asombrosa de darle un buen significado a un evento tan insignificante. Creo que estaría encantada. Creo que es lo mejor que pudimos haber hecho por ella. Aún así, para la mamá de Katie, el dolor de perder a su hija nunca desaparece. Y dice que su mayor temor es que Katie sea olvidada. Ella estaba viva y en mi vida. E hizo grandes cosas mientras estuvo viva. E hizo que la gente se sintiera muy bien mientras estaba con ella. Y debió vivir más. Boston sabe guardar secretos. Los esconde bajo la lluvia que barniza el asfalto de negro, bajo el aliento blanco que sale de la boca en invierno, bajo el rumor del puerto y el eco de las sirenas lejanas que se pierden entre ladrillos viejos, iglesias de piedra y bares donde nadie hace demasiadas preguntas. Durante años, en esa ciudad de calles duras y lealtades aún más duras, hubo un nombre que flotó como una amenaza en voz baja. Un nombre que no necesitaba presentación porque bastaba con pronunciarlo para que alguien mirara por encima del hombro, bajara el tono y cambiara de tema. Whitey Bulge. No hacía falta explicar quién era. En ciertos rincones de Boston, su presencia se sentía incluso cuando no estaba. Se sentía en los silencios abruptos, en las deudas cobradas con una paciencia cruel, en los hombres que amanecían nerviosos sin saber si habían dicho una palabra de más la noche anterior. Se sentía en los callejones húmedos de South Boston, en los coches estacionados demasiado tiempo junto a la acera, en las llamadas que llegaban tarde y colgaban antes de que nadie hablara. Y, sin embargo, lo más perturbador no era la violencia, ni siquiera los cadáveres que durante años fueron dejando un rastro subterráneo de miedo.
Lo más perturbador era otra cosa, algo más frío, más profundo, más difícil de asimilar, la sospecha de que el monstruo no caminaba solo, de que alguien le abría la puerta, de que alguien con placa y juramento lo dejaba avanzar. Porque esta no es solo la historia de un jefe criminal acusado de participar en 19 homicidios. Es la historia de una ciudad atrapada entre dos poderes que deberían haberse destruido entre sí, pero que por momentos parecieron alimentarse mutuamente. La mafia y la ley, el crimen y la institución. El verdugo y la mano que, en lugar de detenerlo, parecía apartar la mirada. De noche, Boston puede parecer una película vieja, farolas derramando círculos amarillos sobre la calle mojada, el zumbido lejano de una calefacción, una persiana metálica bajando con estruendo, el mar empujando contra los muelles como si quisiera arrancarle algo a la costa. Pero no hay nada romántico en el miedo cuando se vuelve costumbre. El miedo cotidiano no siempre grita, a veces se sienta contigo a la mesa. Te acompaña al trabajo, te sigue al volver a casa y te obliga a medir cada gesto. El miedo que rodeaba a Valgue tenía esa textura, no era una explosión repentina, sino una niebla densa que se pegaba a la ropa y a los huesos. Los hombres hablaban de negocios, de apuestas, de préstamos, de favores pendientes. Hablaban de dinero como se habla del clima, como si fuese un hecho natural. Pero debajo de cada conversación había otra más oscura, una conversación no dicha sobre castigos, desapariciones, advertencias. Y en medio de ese paisaje apareció la figura de Valgue no como una sombra cualquiera, sino como una presencia que aprendió a dominar dos mundos al mismo tiempo. En uno era el jefe criminal que hacía temblar barrios enteros, en el otro era un informante del FBI. Esa combinación no solo era explosiva, era obscena. Era el tipo de verdad que corroe la confianza pública desde dentro, como el agua que se filtra poco a poco en una pared hasta que una mañana la pintura se abre y deja ver el moho. Imaginen por un momento la escena. Un hombre entra en un despacho federal. La puerta se cierra. No hay testigos. Solo humo en el aire, una lámpara que deja media habitación en sombra y carpetas apiladas sobre un escritorio. Afuera, en las calles, la reputación de ese hombre crece a golpes, amenazas y sangre. Adentro, alguien lo escucha, toma notas, recibe nombres, procesa información. El trato no necesita anunciarse. No hace falta que nadie lo confiese en voz alta. Funciona precisamente porque existe en esa zona turbia donde todo puede negarse después. Así es como empieza a pudrirse una ciudad. No siempre con un escándalo visible, sino con pequeños pactos en habitaciones cerradas, con decisiones justificadas por un supuesto bien mayor. Con funcionarios que se convencen de que pueden controlar al depredador mientras éste les muestra los dientes solo lo suficiente para recordarles quién es realmente. Waikiki Valgue no se convirtió en una figura temida únicamente por la brutalidad de los crímenes que se le atribuyeron. Se convirtió en algo más inquietante porque parecía haber descubierto un secreto terrible sobre el poder, que a veces la mejor manera de sobrevivir no es esconderse del sistema, sino infiltrarse en él, usarlo, alimentarlo y dejar que te proteja mientras afuera continúas haciendo lo que siempre has hecho. Y eso cambia por completo la naturaleza del horror. Un asesino común asusta. Un asesino que cuenta con un escudo invisible desmoraliza. Hace que los vecinos se pregunten qué sentido tiene denunciar, qué sentido tiene confiar. ¿Qué sentido tiene creer en una frontera clara entre el bien y el mal cuando ambas cosas parecen compartir el mismo ascensor y estrecharse la mano? El caso de Valgue tiene ese poder corrosivo porque obliga a mirar donde nadie quiere mirar. No solo al criminal, sino al ecosistema que le permitió respirar durante tanto tiempo. Y en ese ecosistema hay policías, agentes, confidentes, mafiosos, políticos, corredores de apuestas, propietarios de bares. Hombres aterrados y otros demasiado acostumbrados a la violencia para seguir llamándola por su nombre. Hay familias que se quedaron esperando respuestas. Hay madres que miraron puertas que nunca volvieron a abrirse. Hay esposas que tuvieron que aprender a leer el peor mensaje en una llamada tardía.
Hay hijos que crecieron con la sensación de que una ciudad entera sabía algo, pero nadie lo suficiente o nadie lo bastante fuerte como para decirlo. Porque los homicidios ligados a la mafia no son solo actos de sangre, son operaciones de silencio. Cada cuerpo habla, sí, pero también calla. Habla de miedo, de control, de mensaje. Calla todo lo demás: quién dio la orden, quién condujo, quién sostuvo, quién limpió, quién cobró, quién archivó mal un dato, quién decidió no insistir. ¿Quién pensó que aún no era el momento de tocar a ese hombre porque todavía resultaba útil? Hay una perversidad especial en los imperios criminales que se construyen sobre la idea de utilidad. Mientras sirves, vives. Mientras produces, te toleran. Mientras entregas algo valioso, la máquina te deja seguir. Y Valgue entendió esa lógica con una claridad despiadada. Entendió el valor del terror en la calle y el valor de la información en las oficinas. Entendió que un nombre susurrado al oído correcto podía tener tanto peso como una bala. Entendió que, si lograba volverse indispensable para ciertos sectores del poder, su violencia no desaparecería, pero sí se volvería más difícil de tocar, más confusa, más negociable. Y para las víctimas, esa es quizá la forma más insoportable de injusticia. No solo morir o perder a alguien, sino sentir que el camino hacia la verdad está bloqueado por personas que juraron despejarlo. En muchas historias de crímenes reales hay un momento en que todo se quiebra: un disparo, una llamada, el hallazgo de un cuerpo, una confesión inesperada. En la historia de Whitey Valgue, el quiebre es más lento, más venenoso. No es un solo instante, sino una acumulación de grietas. Un hombre desaparece. Otro aparece muerto. Un testigo se retracta. Un rumor coincide con otro rumor. Un expediente no avanza. Una pista se enfría demasiado pronto. Un nombre reaparece donde no debería. Y mientras tanto, la ciudad sigue viviendo. Los autobuses circulan. Los niños van a la escuela. Los bares abren. Las luces navideñas se encienden en invierno. La nieve cae sobre aceras donde quizá horas antes alguien recibió una amenaza. La vida ordinaria continúa pegada a la vida clandestina, casi rozándose como dos trenes que viajan en direcciones opuestas separados apenas por unos centímetros de metal. Eso es parte de lo que vuelve tan cinematográfica y tan siniestra esta historia. La convivencia de lo normal con lo monstruoso. Un hombre puede estrechar manos durante el día y ordenar una muerte por la noche. Puede sonreír en público y después dejar que otro sea enterrado en el anonimato. Puede presentarse como patriota del barrio, como protector de los suyos, como figura de códigos antiguos. Mientras debajo de esa máscara late una lógica brutal donde la lealtad dura exactamente hasta que deja de ser rentable. El mito del gángster suele adornarse con chaquetas largas, frases ingeniosas y una falsa nobleza de esquina. La realidad huele peor. Huele a sótanos cerrados, a sudor viejo, a moqueta húmeda, a miedo seco en la garganta. Huele a coches con el motor encendido en plena madrugada, a ríos oscuros, a tierra removida. Huele al café recalentado de oficinas donde alguien revisa papeles sin saber si está persiguiendo a un criminal o protegiendo, sin admitirlo, a un activo valioso. En esa mezcla de olores, de espacios, de intereses, fue tomando forma el universo de Valgue, no como una leyenda elegante, sino como una maquinaria implacable sostenida por violencia y por acceso. Violencia para dominar abajo. Acceso para sobrevivir arriba. Esa dualidad es el corazón oscuro de esta historia. Porque cuando un jefe mafioso se convierte también en informante, el mapa moral deja de ser un mapa y se vuelve un pantano. ¿Quién persigue a quién? ¿Quién usa a quién? ¿En qué momento la estrategia se transforma en complicidad? ¿Cuántas vidas quedan atrapadas en medio de esa ambigüedad calculada? Las respuestas no llegan de golpe. Llegan tarde, fragmentadas, a veces mutiladas por el paso del tiempo y por los intereses de quienes preferirían que ciertas preguntas nunca se formularan con demasiada insistencia. Pero el gancho de este caso, la razón por la que sigue provocando escalofríos incluso entre quienes conocen bien la historia del crimen organizado en Estados Unidos, es que aquí no basta con señalar a un solo hombre y cerrar el expediente moral.
Aquí hay que mirar también a los pasillos institucionales, a los despachos donde se eligió tolerar lo intolerable porque servía a una guerra más grande, a una prioridad estratégica, a una narrativa de resultados. Y cuando eso sucede, la tragedia deja de pertenecer solo al submundo criminal, mas a pertenecerle también al Estado. Imaginen entonces a las familias de las víctimas, años después, escuchando detalles, reconstruyendo piezas, entendiendo que los hombres que pudieron haber frenado antes la cadena de horror quizá no lo hicieron. Imaginen el peso de esa revelación. No es solo duelo, no es solo rabia, es una forma devastadora de desamparo, porque la muerte causada por la mafia ya es suficientemente cruel. Pero descubrir que esa violencia pudo convivir con protección institucional la convierte en una herida mucho más difícil de cerrar. Es como si al dolor original le creciera una segunda sombra. Una sombra burocrática, oficial, con membrete y credencial. Y esa sombra es la que hace que la historia de Valge no sea únicamente una historia criminal, sino también una historia sobre la corrupción del propósito. Sobre la facilidad con que las instituciones pueden convencerse de que manipulan el mal cuando en realidad lo están apuntalando. En las próximas partes, esta historia se abrirá como se abre una puerta a una casa abandonada, con resistencia, con polvo, con un olor rancio que lleva años esperando salir. Veremos la ciudad, sus barrios, sus códigos. Veremos quiénes eran las víctimas antes de convertirse en nombres dentro de una acusación. Veremos cómo opera el miedo cuando ya se ha instalado en la rutina. Veremos las escenas, las pistas, las coartadas, los callejones sin salida. Veremos cómo un hombre puede construir un reino a partir del terror y al mismo tiempo negociar su supervivencia con quienes tendrían que derribarlo. Pero antes de entrar de lleno en la arquitectura de ese mundo, conviene quedarse un momento aquí, en el umbral, sintiendo el peso del caso tal como debió sentirse para quienes lo vivieron desde dentro. No como una película, no como una leyenda de gángsteres, no como una simple guerra entre bandidos, sino como una infección moral que se extendió durante años bajo la piel de Boston. Una infección hecha de sangre, sí, pero también de expedientes, susurros, favores, omisiones y puertas cerradas. Waikiki Valge fue acusado de participación en 19 homicidios. Ese número, por sí solo, ya bastaría para congelar una habitación. 19 vidas arrancadas o quebradas por una maquinaria de control. 19 finales violentos orbitando alrededor de un hombre que supo moverse entre criminales y agentes federales con una frialdad que todavía hoy resulta difícil de mirar sin sentir un rechazo profundo. Pero los números, por sí solos, siempre se quedan cortos. No cuentan la espera. No cuentan el olor del invierno entrando por una ventana mal sellada mientras una madre no duerme. No cuentan el sonido del teléfono que no suena. No cuentan el eco de unos pasos en un pasillo de tribunal. No cuentan la expresión de alguien que, al fin, entiende que el enemigo no estaba fuera del sistema, sino parcialmente incrustado en él. Por eso esta historia comienza aquí, no con un disparo, no con una sentencia, sino con una sensación, la sensación de que algo estaba terriblemente podrido en una ciudad acostumbrada a resistir. La sensación de que el mal no siempre avanza rompiendo la puerta, a veces entra con una llave prestada. A veces viste traje oscuro, se sienta en una oficina federal y sale de allí más fuerte que antes. A veces mata en un mundo y negocia en otro. Y cuando esa clase de hombre prospera, lo que queda no es solo un cementerio de víctimas. Queda una pregunta insoportable que se pega a todo lo demás. ¿Cuántas de esas muertes pudieron haberse evitado si la línea entre perseguir al depredador y alimentarlo no se hubiera borrado con tanta facilidad? Esa pregunta es la herida abierta de este caso. Esa pregunta es el verdadero escalofrío. Y esa pregunta nos arrastra hacia el centro mismo de la oscuridad de Boston. Para entender cómo un hombre como Waikiki Valge pudo llegar a convertirse en una figura casi intocable dentro del submundo criminal de Boston, hay que detenerse antes en la ciudad misma. En su piel áspera, en su memoria de hierro, en la forma en que sus barrios aprendieron a cerrarse sobre sí mismos como puños.
Boston no era solamente un escenario, era una maquinaria antigua de lealtades, resentimientos, fronteras invisibles y códigos heredados. No hacía falta levantar una muralla para dividirla. Bastaban los apellidos, las parroquias, las esquinas, los bares correctos y los bares equivocados. Bastaba saber en qué parte de la ciudad uno había nacido, a qué iglesia había acompañado de niño a su madre, en qué acento se arrastraban ciertas consonantes y en cuál otra calle era mejor no entrar si no se quería atraer una mirada demasiado larga. Esa clase de ciudades no explican sus reglas, las incrustan, las vuelven reflejo, instinto, respiración. Y en ese ecosistema, durante décadas, el crimen organizado no fue una irrupción extraña, sino una sombra que creció pegada a la vida cotidiana, aprovechando sus grietas, sus fidelidades, su miedo a la traición y su vieja costumbre de arreglar los asuntos entre conocidos. South Boston, o Southie, era más que un barrio. Era una identidad con mandíbula apretada. Allí el viento del puerto parecía traer siempre olor a sal, a metal mojado, a combustible viejo y a cerveza derramada sobre la madera